Hablando con alguien el otro día, me di cuenta de lo equivocada que está la gente en cuanto a la evolución. Así que he decidido hablar de eso, de su origen más allá de Darwin, de su evolución como teoría, valga la redundancia, y de los avances más significativos. Además, hablaremos de la deriva genética y de casos de evolución supercargada, o sea, especies que han cambiado sus características debido al ser humano. No te lo pierdas. Antes de nada, hablemos del fijismo. Y es que durante siglos se pensó que las especies siempre habían sido iguales. No había cambio en ellas. El gorrión había sido siempre un gorrión y el elefante siempre tuvo esa trompa. Pero Lamarck, en 1809, entre otros, sugirió lo impensable. ¿Y si las especies iban cambiando según sus necesidades? Su propuesta de que los padres pueden cambiar y transmitir ese cambio a su descendencia resultó erróneo, pero era un paso en la dirección adecuada. Fueron dos naturalistas los que llegaron a la evolución que nosotros conocemos, Darwin y Wallace. En 1859, Darwin publicó su mundialmente famoso El origen de las especies, cambiando la biología para siempre. Su teoría especificaba de una manera muy coherente cómo las especies van cambiando de generación tras generación. En su libro, Darwin explica cómo hay una variedad dentro de una especie. Los hay más rápidos, más oscuros, más grandes, pero también habló de la selección natural. La falta de comida, los depredadores, enfermedades, la supervivencia era lo que favorecía la reproducción y por tanto el paso de sus características a la siguiente generación. Tener plumas algo más ligeras podía suponer movimientos más enérgicos al volar, lo cual permitiría al individuo sobrevivir y procrear. De esos individuos de segunda generación, un porcentaje mantendría esa característica favorable, dándole ventaja no solo frente a otros de su especie sin parentesco, sino también frente a los hermanos o hermanas que carecían de ellas. En una rueda de constante cambio generacional, donde las probabilidades de sobrevivir y procrearse se veían incrementadas por una característica específica, esta vería el número de individuos con esta característica crecer y terminar por ser dominante en la especie. Todo esto estaba muy bien, pero Darwin tenía un problema. Se adelantó a otros avances científicos tanto que no pudo entender, mucho menos comprobar, qué era lo que acarreaba esas características a la siguiente generación. Los detractores del célebre naturalista tumbaban su teoría fácilmente. Su propuesta siempre era parecida. Si tienes un individuo negro con una mutación nueva y ventajosa y se cruza con uno blanco común, los hijos serían grises. Si esos grises se cruzan con otros blancos, la descendencia sería gris claro. En pocas generaciones, esa característica ventajosa se diluiría hasta desaparecer. La variabilidad se perdía. Sin variabilidad, la selección natural no tiene dónde elegir. Darwin se fue a la tumba sin poder resolver esto. Pero, a principios del siglo XX se descubrieron las leyes de Mendel. Gregor Mendel, trabajando con guisantes, descubrió que la herencia no funciona como fluidos que se mezclan, sino como unidades discretas, lo que hoy llamamos genes. Mendel demostró que los genes no se fusionan. Si cruzas un guisante amarillo con uno verde, no sale uno verde amarillento, sale amarillo o verde. El gen del color verde sigue ahí, intacto, aunque no se vea. Esto significa que las mutaciones favorables no se diluyen, pueden mantenerse ocultas en la población siendo recesivas y reaparecer intactas en generaciones futuras, listas para ser seleccionadas si el ambiente lo requiere. Mendel mostró que los rasgos, como el olor del guisante y la rugosidad de la piel, se heredan de forma independiente. Esto crea una cantidad masiva de combinaciones nuevas en cada generación. La reproducción sexual es como barajar las cartas constantemente. Esto ofrece a la selección natural un menú casi infinito de combinaciones sobre las que actuar. A mediados del siglo XX, matemáticos y biólogos como Fisher, Haldane y Wright unieron ambos mundos creando la genética de poblaciones. Demostraron matemáticamente que los rasgos continuos, como la altura, que no es alta o baja sino un espectro, también se explica por las leyes de Mendel si hay muchos genes actuando a la vez. La selección natural gradual funciona perfectamente con la herencia mendeliana. Antes de Mendel, la herencia era como mezclar un cubo de pintura roja en una piscina de pintura blanca. El rojo desaparece para siempre. Con Mendel, la herencia pasa a ser como mezclar un puñado de canicas rojas en una piscina de canicas blancas. Desde lejos parece rosa, pero si miras cerca, las canicas rojas siguen ahí y puedes volver a separarlas. Interesante, ¿verdad? Bueno, y si te dijera que aunque Dios no lo haga, la naturaleza sí que juega a los dados, punto para el que haya cogido la referencia. Hablemos de la deriva genética. En la selección natural, los pájaros ven mejoras a los verdes y se los comen. Los marrones sobreviven porque se camuflan. Esto es mérito. En la deriva genética, alguien pisa sin querer un grupo de escarabajos. Por pura casualidad, pisó a casi todos los marrones. Ahora predominan los verdes. Esto es suerte, no adaptación. En términos científicos, es el cambio en la frecuencia de los alelos, variantes de un gen, en una población debido exclusivamente al muestreo aleatorio. En poblaciones pequeñas, un gen puede desaparecer o volverse el único existente, fijarse en pocas generaciones, simplemente porque los pocos individuos que lo portaban no tuvieron hijos o murieron por accidente. También puede ocurrir un efecto de cuello de botella. Por ejemplo, hace unos 10.000 años, los
guepardos casi se extinguieron. Quedaron tan pocos que hoy en día todos los guepardos son prácticamente familia. Tienen tan poca diversidad que sus sistemas inmunológicos son muy débiles y se aceptan injertos de piel entre individuos sin rechazo, algo imposible en humanos. La deriva genética nos enseña que no somos perfectos ni estamos diseñados óptimamente. A veces tenemos características simplemente porque nuestros antepasados tuvieron suerte en la lotería genética. Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Hoy en día la teoría de la evolución es mucho más compleja y fascinante que la simple supervivencia del más fuerte. Estamos en la era de la genómica y la biología evolutiva del desarrollo. En genómica hemos descubierto que el ambiente puede activar o desactivar genes sin cambiar la secuencia de ADN, y a veces estos cambios son heredables. Además, con el análisis de ADN antiguo podemos leer el ADN de neandertales y ver cómo se cruzaron con nosotros. La biología evolutiva del desarrollo estudia cómo los genes controlan el desarrollo del embrión. Hemos descubierto que los organismos muy diferentes, como una mosca y un humano, comparten los mismos genes arquitectos, genes Hox, lo que demuestra un origen común muy profundo. La evolución ya no es una teoría, en el sentido de una hipótesis dudosa. Es un hecho observado con una teoría sólida que explica su mecanismo. Ya no solo miramos huesos fósiles, leemos el código fuente de la vida, el ADN, y vemos cómo cambia ante nuestros ojos. Ahora, como extra para los que os quedáis hasta el final, vamos a ver ejemplos de evolución supercargada. Empezamos con el elefante sin colmillos en Mozambique, y es que debido a la caza furtiva intensiva durante la guerra civil, para obtener marfil, los elefantes con grandes colmillos fueron eliminados. Hoy, una gran proporción de hembras nace genéticamente sin colmillos. Tristemente, la selección natural humana favoreció a los que no tenían valor comercial. Vamos con peces pequeños. La pesca comercial suele capturar los peces más grandes. Esto ha provocado que en muchas especies, como el bacalao, los peces evolucionen para madurar sexualmente antes y quedarse más pequeños, escapando así a las redes. ¿Y qué pasa con la polilla del abedul? Este es un ejemplo clásico. Al parecer, en la revolución industrial, el hollín oscureció los árboles. Las polillas blancas eran detectadas y comidas fácilmente por sus depredadores, mientras que las negras, hasta entonces mutantes raros, se camuflaban mejor. En pocas décadas la población se volvió casi totalmente negra. Al limpiar el aire años después volvieron a ser blancas. Esta última es más seria y es la resistencia a antibióticos. Es el ejemplo más peligroso para nosotros como especie dominante. Al abusar de los antibióticos matamos a las bacterias débiles, pero dejamos vivas a las que tienen mutaciones resistentes. Estas se reproducen y crean superbacterias inmunes a los medicamentos. Si queréis, en otro vídeo podemos hablar más profundamente sobre esto, ya que lo veo un tema muy interesante y que también parece estar plagado de desinformación. Bueno, y así llegamos al final del vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Si tenéis dudas, escribidlas en los comentarios. Y si tenéis sugerencias o consideráis algo que he dicho incorrecto, sentiros con libertad de corregirme. Así aprendemos todos. Oh, espera, entonces, ¿cómo funciona la evolución de los Pokémon? ¿Cambian con el tiempo? ¿Se consideraría evolución o metamorfosis? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!